En un conflicto con drones, misiles guiados por GPS y tecnología ultramoderna, la reina sigue siendo la trinchera. En esta guerra entre Rusia y Ucrania estamos viendo imágenes más propias de la Primera Guerra Mundial que de una guerra del siglo XXI. Y en esas trincheras viven, sufren y mueren los soldados rusos y los ucranianos. Alberto Rojas, periodista del Mundo, ha estado con ellos bastantes veces desde el inicio de la guerra. ¿Cómo se vive en el frente? ¿Cómo se puede aguantar el conflicto en esas trincheras? ¿Cómo aguantan tanto tiempo? ¿Cómo se evacúa a los heridos? Todo eso y mucho más en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa. Hoy, otro día más, otro lujo de entrevista, en este caso con Alberto Rojas, periodista del Mundo, que ya ha estado 6 veces en Ucrania y conoce aquello al dedillo. Alberto, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa. ¿Qué tal, Juanjo? Encantado de estar contigo. Bueno, encantado nosotros de tenerte aquí. 6 veces. ¿Cómo ha cambiado Ucrania? Pues ha cambiado, yo creo que mucho, desde los primeros días esos en los que la gente salía en pánico, salían decenas o centenares de miles de mujeres y de niños por esa frontera en shock. Yo creo que eso no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. A mí las imágenes de los trenes llegando a Polonia o de esas colas de 30 o 40 kilómetros en las fronteras digamos, por carretera, eh, a mí me impresionaron. Yo había trabajado mucho con inmigrantes y refugiados en África, también en las islas griegas, cuando el desparrame de Siria, pero no me había imaginado una cosa así. Entonces, sí, la verdad es que ha cambiado mucho porque, digamos, los frentes se han estabilizado, la gente ha entendido que hay zonas del país sometidas a un peligro brutal, que se han quedado casi vacías, y otras que viven en una especie de falsa normalidad donde la gente sale a trabajar, va a tomar unas cañas, los restaurantes están abiertos, es decir, hay una falsa normalidad, pero la gente vive. Eh, Eso es lo que creo que más ha cambiado en Ucrania, ¿no? La identificación de dónde está el peligro, y a pesar de que todo es peligroso, pues la gente ha conseguido llevar una especie de vida más o menos normal. Hoy hemos visto un vídeo muy desagradable, terrible, de un fusilamiento, de una ejecución a sangre fría por parte de los rusos hacia un soldado ucraniano. Y publicaste en tu hilo de Twitter, o en tu, perdón, en periódico El Mundo, una entrevista con un soldado que decía que cada día odiaban más a los rusos, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, ¿Tú has estado directamente con ellos en el frente o muy cerca del frente? ¿Existe ese odio hasta el punto de, quizá avivado por lo que hemos visto hoy, puedan llegarse a ver desmanes o, digamos, a que intenten tomarse la justicia por su mano? Igual que nosotros tenemos noticia de los crímenes rusos, en Izium, en Bucha, en Mariupol, por ejemplo, lo tienen ellos. Ellos tienen teléfonos móviles y les llega todo lo que nos llega a nosotros. Imagínate el soldado ucraniano que está defendiendo Bakhmut ahora mismo, cuando ve el vídeo de ese tipo, cómo recibe un tiro a sangre fría. Todo eso, lejos de ablandar a los ucranianos o lejos de intentar, y lejos de dejarse intimidar, lo que está pasando es que los está motivando aún más. Así que sí, el odio es cada vez más profundo, con todo lo que huela a Rusia. Yo creo que va a tardar generaciones en poder perdonarse y borrarse todo esto. Incluso el cura de la iglesia de Bucha, este padre Andriy, que se supone que por su rol cristiano debería difundir o promover el perdón, él me dijo que él mismo no estaba preparado para perdonar y no pensaba perdonar a los soldados rusos que hicieron eso. Estuve en una unidad de combate cerca de Soledar con la 10 Brigada de Montaña, esta que ahora la llaman Edelweiss, y ellos reconocían que se limitaban a coger prisioneros
rusos simplemente porque luego los podían intercambiar por prisioneros ucranianos, pero que era el único aliciente que ellos tenían para perdonar la vida a esos tipos, ¿no? A esos batallones penales de Wagner que luego sabían perfectamente que estaban matando a soldados ucranianos. Sí, creo que va a ser muy difícil que ese odio baje de nivel. Creo que todo lo contrario, está igual que la guerra, el odio va en escalada. Tú dices que había prisioneros. ¿Has podido ver alguno de ellos en persona? ¿Has podido ver algo cerca o teneros cerca de algún prisionero ruso? No, no he hablado con ninguno y lo he intentado. Creo que es uno de los reportajes que todavía nos quedan por hacer. ¿Dónde están los prisioneros rusos? ¿Cómo están tratados? ¿Y qué tipo de información se obtiene de ellos? Sí que he hablado con un interrogador de prisioneros rusos y lo que te dice es que ellos pensaban, dice, lo que más me sorprendía es que ellos pensaban que iban a venir a un país donde había campos de concentración al estilo de la Alemania nazi y se han sorprendido a la hora de ver que en realidad vivimos mucho mejor que ellos. Muchos de los soldados rusos que han llegado a Ucrania jamás habían visto una carretera asfaltada y de alguna manera eso les ha chocado muchísimo y eso les ha enrabietado, evidentemente. Pero ya digo, lo más imprescindible o lo más importante es que ellos mismos se dan cuenta de que toda la historia del neonazismo ucraniano es una vulgar mentira que es fácilmente desmontable cuando muchos de ellos en zonas ocupadas han podido hablar con los civiles. Eh, ¿Qué tipo de soldado te encontraste? Dices, está en esta décima de montaña, ¿no me has dicho? ¿Qué Sí, tipo de gente era? ¿Eran gente voluntarios? ¿Eran gente profesionales? ¿Cómo son? mira, hay de dos tipos. Sobre todo hay un chaval joven que es de los reclutados últimamente, puede tener 23, 24 años. Este puede ser o voluntario o profesional. También, por ejemplo, en la 92 mecanizada, que estuve con ellos en el frente de Lugansk, también había chicos de estos y eran profesionales, habían firmado su contrato justo antes de empezar la guerra. Y luego te encuentras a tíos de mi edad, de 45 en adelante, algunos de ellos son veteranos del Donbass, son gente muy, muy apreciada, porque ya son perros de la guerra, como quien dice, y eso me chocó mucho, ¿no? Encontrar a gente de mi edad. Son, yo creo que los más fáciles de entrevistar, porque de alguna manera entienden mejor lo que quiero saber de ellos, son gente muy, muy hospitalaria, y la verdad es que con ellos me he entendido bastante bien. No sé si es una cuestión generacional o qué, pero me he encontrado muchísima gente de más de 40, 45, combatiendo al nivel de los chavales. ¿Y cómo está el tema de moral? ¿Tienen, ven que hay posibilidades de ganar? Sí, la moral es una de las cosas que no ha cambiado desde el principio y eso me llama la atención. Sí que han ido cambiando algunas cosas, por ejemplo, el cansancio, el hartazgo. Eso sí que noto que, sobre todo en esta última vez, había subido. Evidentemente la gente está ya muy cansada de la guerra, el invierno ha sido duro, Putin ha hecho muy difícil vivir, por ejemplo, ciudades como Kiev. Por momentos han tenido 48 y hasta 72 horas sin electricidad y sin internet. Todo eso ha ido mejorando y ya esta última vez que he estado en Ucrania, pues con haber puesto en marcha dos reactores de la central nuclear de Rivne que estaban apagados, pues han conseguido compensar todo ese problema que había con la electricidad por los ataques rusos. Es decir, también en eso ha ido perdiendo la guerra Putin. Él había apostado por hacer inviables o invivibles, si quieres, las ciudades ucranianas y no, tampoco lo ha conseguido. Pero en la moral, ellos, yo los sigo viendo totalmente convencidos de que van a ganar la guerra. Y en lo que se refiere a material, ¿qué les falta o qué necesitan? ¿Qué piden? Pues lo que estamos viendo, más allá de determinados drones o misiles o estas lanzaderas de misiles HIMARS, lo que estamos viendo es una guerra mecanizada como la que vieron nuestros abuelos en la Segunda Guerra Mundial, es decir, de tubo de artillería, proyectil de artillería, obuses, ese tipo de guerra con miles de disparos al día, es acercarse al frente es absolutamente estremecedor escuchar ese bombardeo continuo y eso es lo que yo creo que más falta les hace ahora mismo, incluso más que los tanques. Para ellos los tanques son una especie
de fetiche, ¿no? Tener esos Leopard que ellos creen que van a poder destruir todos los T-90 y T-80 que se le pongan por delante y probablemente consigan destruir muchos, pero sobre todo yo creo que lo que más necesitan son tubos de artillería y proyectiles de artillería, porque tarde o temprano esa munición se acabará. La pregunta es que ¿a quién se le va a acabar antes? ¿A Rusia o a Ucrania? Tienen que ponerse ya a trabajar rápidamente en los países de la OTAN todas las fábricas a pleno rendimiento para poder sostener ese ritmo de 10.000, 20.000 tiros diarios que los rusos sí que alcanzan todos los días, pero que los ucranianos no consiguen alcanzar. En la zona de Bakhmut, Wagner y Prigozhin se quejaba de que no tenían munición, que no les llegaba munición. Pues en las últimas 2 semanas ha estado criticando al alto mando de que no tenían acceso a municiones. ¿Se nota que a Rusia también le falta un poco de gasolina o no? No se nota nada en ese sentido. Te lo dicen ellos. Por ejemplo, las unidades que estuvieron luchando en Severodonetsk allá por el verano, en pleno verano, te dicen que disparaban unos 60 o 70.000 proyectiles al día y eso ha bajado a menos de 40.000. Es decir, están ahorrando munición. Incluso puedes ver cuando visitas algún polvorín de esos que ha destruido las lanzaderas HIMARS. Recuerdo que había uno, Elysium, con los proyectiles a cientos de metros de la explosión. Y cuando miras los años en los que estuvo fabricado ese proyectil, son todos de la Guerra Fría. Es decir, da la sensación de que están rascando en el caldero a ver qué encuentran para seguir disparando esto, igual que está pasando con los tanques. Han perdido cerca de 1.800 tanques, entre ellos sobre todo T-72, que son de esos modelos antiguos, y están reemplazándolos con T-62. El T-62 es un tanque que ya estaba en servicio en la primavera de Praga. O sea, no es precisamente una buena noticia para Rusia que esté rascando el caldero y teniendo que sacar esos tanques de los almacenes porque la tasa de reposición que tiene fabricando los T-90, estos nuevos y tal, no les da para compensar las pérdidas que tienen cualquier mes de la guerra. No sé si has podido o pudiste estar en la retaguardia en lo que son hospitales, los servicios, digamos, de cuidados a heridos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo está bien? ¿Están saturados? ¿No están saturados? Les he preguntado varias veces si tienen medicinas, tienen torniquetes, tienen todo ese tipo digamos, para esa cirugía de guerra rápida. Ellos tienen de todo, están bien abastecidos. Tienen como 3 escalones, digamos. El hospital de campaña, al que llega el herido perdiendo sangre y rápidamente se le intenta estabilizar, se le corta la hemorragia, se le cose de alguna manera y si es grave, rápidamente va al segundo escalón. El segundo escalón pude visitarlo, que es, por ejemplo, el hospital de Dnipro, que no está demasiado lejano, creo que son en 3 horas desde el Donbass puedes llegar a ese hospital. Ese hospital ya, digamos, hacían operaciones más complicadas, tenían como 3 o 4 quirófanos y estaban funcionando 24/7. Allí, vamos, recuerdo haber visto una de las cosas más bestias de mi vida y es cortarle la pierna a un tío con un serrucho. Y recuerdo que además pregunté, ¿cuántos heridos de bala hay? Dice, heridos de bala, aquí ninguno. Todo es de metralla, de proyectil de artillería. Y claro, esos proyectiles, unos trozos de metralla enormes, que te sigan piernas, te sigan brazos, en fin, era una auténtica carnicería. Y luego después hay un tercer escalón, que ya es Kiev, donde, digamos, se opera de una manera mucho más precisa pues esos órganos vitales alcanzados por la metralla o por las balas o lo que sea. Incluso podríamos hablar de un cuarto escalón, que es lo que ya no pueden operar allí o digamos, después de una amputación es mandarlos, por ejemplo, a España, que hay muchísimos ya en el Hospital de Zaragoza, donde se les pone una buena prótesis y se hace un trabajo de rehabilitación con ese soldado. Eso es una cosa que, por cierto, a nosotros los españoles, o al menos a mí, me ha abierto algunas puertas, con unidades de combate
que tienen a soldados aquí en España. Cuando te preguntan, le preguntan a mi traductor, ¿este periodista dónde es? Es español. Ah, tenemos a un compañero en Zaragoza. Eh, Adelante, ¿qué es lo que quieres? Y entonces, pues ahí es cuando entras a trabajar, ¿no? Así que creo que esa labor, igual que no hemos sido muy generosos con las armas que les hemos entregado, pero sí que nos agradecen mucho esa labor médica. ¿Cuánto tiempo puede tardar un herido desde el frente hasta, por ejemplo, el segundo escalón, lo que tú dices? 3 horas más o menos en ambulancia. Hay buenas carreteras, no las carreteras del Donbass, pero cuando coges una autopista, creo que es desde Pavlograd, que está en la frontera entre Donetsk y Dnipropetrovsk, más o menos en 3 horas lo tienes en el hospital y ya digo, si lo han conseguido estabilizar y no pierde sangre y tal, pues rápidamente entra al quirófano y lo operan. Ya sé que es difícil, pero hoy, a fecha de 6 de marzo, ¿tú tienes alguna cifra de caídos, de bajas ucranianas? ¿Qué es lo que Voy a se dar comenta? por, voy a dar por buena eh, la cifra de algo más de 100.000 bajas Entre ucranianas. muertos y heridos. Heridos, muertos, desaparecidos. Sí. ¿Hablan o se comenta que puede haber cuántas bajas puede tener los rusos? Pues O en el frente, ¿qué es lo que pueden? 180.000, 190.000. Mira, a mí me enseñaron estos chicos de la brigada de Edelweiss, me enseñaron un vídeo que tenían ellos mismos en el teléfono, grabado por dron, de esa tierra de nadie entre las líneas ucranianas y líneas rusas. Estaba absolutamente alfombrada de cadáveres, pero un cadáver cada 3 4 metros. Y el dron se movía, iba captando toda una zona. Y el tío te decía, nosotros hemos tenido muchas bajas aquí. Habían combatido en soledad. Pero esto es lo que tenemos del otro lado. Y no les ha importado enviarnos oleada tras oleada de convictos, simplemente para localizar cuáles eran nuestras posiciones y luego bombardearnos. Es decir, usaban a sus propios prisioneros como señuelo, a los presos rusos como señuelo para localizar nuestras posiciones, incluso hacer que gastáramos toda la munición y luego llegar con el asalto, digamos, con los cuadros verdaderos de Wagner, ¿no? Ujú. Así que las bajas pueden ser enormes. La mayoría de las bajas ucranianas, de todas formas, se produjeron en los primeros días de la guerra, ¿eh? En ese factor sorpresa, en esos primeros días, por ejemplo, la aviación ucraniana tuvo muchísimas bajas, todas las defensas territoriales o la gente que defendía, digamos, las zonas fronterizas. Eh, esos días hubo muchísimas bajas y luego la etapa de Severodonetsk también fue muy, muy dura. Que fue el verano, ¿no? Sí, eso es. Ahí sí que se alcanzaron cifras de más de 100 muertos al día, que es prácticamente lo que tendremos ahora con Bakhmut. Ujú. O sea, digamos, podría ser el tercer pico, ¿no? Digamos, el comienzo, Sí, Severodonetsk y ahora Bakhmut. sí, yo creo que la guerra en general va en escalada en muertos, va en escalada en odio, va en escalada en el tipo de armamento que se usa, digamos, los dos ejércitos están empleando cada vez más medios, eh, Rusia empleando cada vez más soldados y sacando todo el armamento que tiene disponible. En el caso de Ucrania, tirando de todo el armamento que también les han pasado sus aliados. Es decir, yo creo que esta guerra tiene mal final. Tiene mal final porque yo lo único que veo es cómo se va calentando la caldera y ya veremos hasta dónde llega esto, ¿no? Los ucranianos, los que son heridos, ¿has podido hablar con ellos? Te lo pregunto sobre todo por una cosa que creo que comentaste, el tema mental, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una psicosis de guerra, no sé cómo se llama técnicamente, ¿no? Esa Sí. recuperación mental del soldado. Porque algunas veces vemos vídeos de, no, estaba herido y ha vuelto al frente a luchar y tal. Pero yo imagino que esos son la minoría o unos pocos, o no, me equivoco. Mira, estuve en una institución mental que en realidad es la primera que el ejército ucraniano dedica a los problemas mentales de los soldados en la guerra. Tenían como una especie de terapia de grupo para 100 soldados, 100 solo, ¿eh? Y era una revolución para ellos, 100 soldados cada 15 días. Y ellos mismos te decían, hay soldados que simplemente están agotados, que mentalmente
ya no da más de sí hasta que no descansen, hasta que no rompan con la guerra estas 2 semanas. Esos son soldados de alguna manera recuperables, pero aquí tenemos que identificar qué casos de soldados son absolutamente irrecuperables, que son gente que está o que se ha intentado suicidar o que está al borde de intentar, o que puede incluso usar el arma contra otros compañeros, pues están tan trastornados que ya no distinguen amigo de enemigo Que y puede ser que un la peligro, vida se incluso les ha un hecho tan peligro público. absolutamente un peligro público, y entonces a estos se les saca esa terapia para que emprendan una terapia, digamos, mucho más seria y mucho más duradera, porque están completamente rotos. Hay estudios militares que dicen que a partir de los 6, 7 meses de combate continuado, digamos, la persona corre muchísimo riesgo de romperse. Yo hablé con tíos que llevaban, pues estábamos cerca del aniversario, pues casi el año combatiendo, sin parar. Sin parar, no habían tenido ningún tipo de rotación. No. Hablé con un tío de la primera brigada mecanizada, que este había estado desde el principio. A lo mejor había para algún fin de semana, tal, pero no había visto a su familia, no había visto a su mujer, ¿no? Es decir, él no había parado. Otros, por ejemplo, llevaban solo 3 meses de combate, pero habían perdido un compañero y eso les había roto por completo. En fin, había muchísimos casos, pero estoy convencido de que los problemas mentales en los dos ejércitos deben ser tan importantes o incluso superiores a los heridos físicos. Porque el tema de rotaciones, eso has dicho, no, uno que no ha hecho ninguno, ¿se consigue rotar a la gente en el frente o es complicado? Yo creo que se les está rotando. Ucrania, al menos yo solo puedo cubrir la guerra desde el lado ucraniano, no sé qué sucede en el lado ruso. En el lado ucraniano sí. Mira, estuve en este mismo viaje, estuve en la frontera con Bielorrusia y estuvimos con una unidad de combate ucraniana y estos son los que se iban ahora para Bakhmut y llegaba otra unidad a reemplazarles. Y esa unidad en realidad está rotando y viajando a un sitio mucho más, entre comillas, tranquilo, aunque sea una frontera que tiene cierta tensión, pero claro, no tienen el nivel de estrés que pueden tener en un combate urbano en Bakhmut. Por eso se hace ese tipo de rotación según pude ver. Y luego, por ejemplo, te das un paseo por el centro de Kiev y no paras de ver militares. De alguna manera es gente que está saliendo y entrando todo el rato del frente, incluso cuando coges y viajas por el interior del país, hay muchísimas unidades militares con muchísimos autobuses que paran en las gasolineras, en fin, gente los ves que se están moviendo de frente. Ujú. Yo por lo que sé, y ahora hablo un poquito de Rusia y por lo que sigo en redes sociales, no se ven muchos. Antes sí se veían más llegadas de soldados rusos que volvían a casa a descansar. Últimamente no se ven. O no, por lo menos yo no los encuentro, que a lo mejor puede haberlos, pero no los encuentro. O sea que yo creo que el tema de rotaciones en Rusia tiene que andar muy escasito, ¿no? Muy escasito. Justito, ¿no? Sí. Yo creo que Ucrania lo sigue haciendo porque, claro, digamos que Rusia tiene un poder de movilización mucho mayor que el que tiene Ucrania. Ujú. Ucrania, yo creo que lo que espera es pronto poder meter en la misma, digamos, en ese amasar personal para intentar esa contraofensiva de la que todo el mundo habla, todas las unidades que tiene formándose en el extranjero, aquí por ejemplo en España, en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Polonia, reintegrarlos y hacer una fuerza de verdad que pueda romper esas líneas rusas. Pero lo que tiene dentro sí que lo va rotando. He visto unidades que estaban en Gerson, luego aparecer en Kharkiv, otras que estaban en Lugansk, aparecer en Limán, en fin, hay cierta rotación. Eh, Cuando hablamos de la guerra en este momento, el nombre propio, lo he dicho antes, ¿no? Es Bakhmut. Eh, ¿Se explican los propios soldados ucranianos la obsesión con Bakhmut? No, no se la explican. Ellos simplemente cumplen órdenes, pero ellos No, mismos saben. me refiero si se explican la obsesión rusa por Bakhmut, ese intentar conseguir una ciudad que realmente tampoco es que tenga un valor estratégico. No se explican ni el valor político, de victoria política, si quieres, de victoria pírrica política que pueda tener para Putin o para Prigozhin o para los rusos,
y no se explican por qué están dispuestos a pagar ese precio por conseguirla. Porque en realidad, como a mí me explicaban, es decir, pero si incluso consiguiendo capturar la ciudad, después ya tienen aquí una barrera, otra trinchera, y luego más allá tenemos otra y otra más. O sea, toda esa zona de Donetsk está absolutamente blindada. Por eso cada vez que salten cada barrera defensiva son miles de muertos. Entonces, ellos no se explicaban por qué le daban, incluso Ucrania, por qué le daba tanta importancia a mantener esa ciudad a sangre y fuego, cuando en realidad es un objetivo político, no un objetivo militar. Militarmente no es tan importante. ¿Tú crees que, por ejemplo, se equivoca en este caso? Porque hoy ha dicho Zelensky que hay que resistir en Bakhmut. ¿Crees que se equivoca? Yo no lo sé, ¿no? No, Militarmente yo ya sé no que tengo ni idea, pero no tenemos toda la información, desde luego, pero tú has estado ahí. ¿Crees que merece la pena? yo creo que no. Sinceramente, yo creo que sí que han conseguido convertir la ciudad en una especie de picadora de carne para los rusos durante un tiempo, pero una vez que cae Soledar y los flancos están expuestos, creo que ahora mismo es una mala posición para Ucrania seguir empeñado en esa ciudad. Yo creo que la defensa de Bakhmut ya ha cumplido su objetivo, que era desgastar a los rusos, igual que lo consiguió en Severodonetsk, pese a que finalmente se pierde la ciudad. Ahora esta ciudad tarde o temprano. O sea, yo creo que la pregunta no es si Bakhmut va a caer, la pregunta es cuándo va a caer. Evidentemente, si los rusos están poniendo no sé qué porcentaje de su potencial, pero un porcentaje alto de su ejército y de, además, apoyado por estos mercenarios que reclutan a 40.000 tíos de las cárceles y que han vaciado las cárceles por esto, pues es difícil que Ucrania logre tarde o temprano que acaben entrando. Pero tú ya has conseguido tu objetivo. Entonces, probablemente ahora mismo esté Ucrania en una mala posición y esté sufriendo más bajas de las que debería, sobre todo pensando que todo soldado que logre mantener ahora le va a venir muy bien para finales de primavera o mediados finales de primavera para intentar esa contraofensiva. ¿Tú confías en que exista la contraofensiva? Nadie confiaba en que iban a liberar Kiev, lo hicieron. Nadie confiaba en que iban a liberar Kharkiv, y lo hicieron. Y nadie confiaba en que iban a liberar Gerson, y lo hicieron. Yo creo que son perfectamente capaces de hacerlo, pese a que yo creo que ahora mismo es más difícil porque los rusos tienen más efectivos debido a la movilización y porque han estado meses preparando unas defensas que ya veremos si son en profundidad y son lo suficientemente sólidas como para no dejar pasar a los ucranianos. Yo creo que la efectividad del ejército ruso se ha ido degradando en cuanto ha ido perdiendo material más actual y ahora está rellenándolo con esos T-62, por ejemplo, que están sacando de los almacenes y, sin embargo, a Ucrania le está llegando material mucho más moderno, como estos carros Leopard, incluso los más antiguos que está entregando, por ejemplo, España, pueden hacerles mucho daño, ¿no? a los rusos. Estos vehículos Bradley, por ejemplo, que no son tan antiguos y que vimos su efectividad en la tormenta del desierto. En fin, tienen que llegar muchísimos vehículos, están llegando, lo puedes ver por las carreteras. Estoy seguro de que han llegado muchos más de lo que nos han dicho. Cuando se publiquen, van a llegar los Bradleys, que ya llevarán ahí semanas. Y creo que con todo eso y con la ayuda de Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos a la hora de coordinar una gran ofensiva, sí, yo creo que pueden. Yo no creo en una victoria total de Ucrania sobre Rusia o de Rusia sobre Ucrania, pero sí que creo que les pueden pegar un buen mordisco territorialmente, pues lo que todo el mundo dice, ¿no? Este pasillo de Zaporilla a Melitopol, que son 100 y poco kilómetros, pues sí que creo que pueden cortarlo. Mm. Entre los soldados, cuando tú has hablado con ellos, ¿tienen miedo de que desde Occidente los dejen tirados? Sí, ese miedo existe. Yo creo que poco a poco se les ha ido quitando, pero claro, ese miedo existe porque saben que sin esa ayuda Ucrania no puede aguantar mucho tiempo. Les valió para frenar la primera acometida de los rusos en torno a Kiev, pero
pero tarde o temprano los rusos con su poder mayor armamentístico, pues creo que tarde o temprano se echarían encima de esos objetivos militares. Sí, tienen el, el miedo, y lo que nos piden a nosotros, además, como periodistas, es que sigamos insistiendo en que ellos siguen necesitando armas y que en realidad no solo están luchando por Ucrania, sino por el resto de Europa. El argumento es un poco el siguiente, que es un poco el argumento contrario que utiliza, por ejemplo, Podemos. Es, no nos dais armas, o mejor dicho, a ver cómo lo expreso. Las armas que nos llegan no contribuyen a la escalada. Y en realidad, aunque contribuyen a la escalada, nada iba a hacer que no escalara la guerra. ¿En qué sentido? Si no nos hubierais dado estas armas, Rusia no se hubiera parado en Odessa. Rusia hubiera ido a por Moldavia. Es decir, hubiera seguido escalando. Con armas o sin ellas, no vas a frenar los planes de Putin. A Putin solo lo frenas con una derrota. Eso es un poco su argumento. Es decir, que no pensemos que nosotros por darles armas estamos contribuyendo a una escalada. Es que la escalada iba a suceder igualmente. Se quejan de, por ejemplo, en el caso de otros, has hablado de España, en la buena labor, en lo que hacemos, digamos, de tratamiento de heridos y tal. ¿Se quejan o has escuchado alguna vez una queja directa de es que no España nos manda una castaña o no? O Sí, directo, sí. sí, pero es verdad que no era de ningún soldado, era de alguien del Ministerio de Defensa ucraniano, sí lo dijo directamente. Sobre todo estaba muy dolida esta persona por esa promesa que hizo al principio, casi al principio de la guerra, Sánchez, diciendo que iban a entregar 40 Leopards antes de que nadie hubiera hablado de entrega de tanques, y luego con esa excusa de Margarita Robles diciendo que en realidad esos Leopard estaban en muy malas condiciones. Ahora hemos visto que en realidad no estaban en tan malas condiciones si se podían entregar, ¿no? Pues sí, sí me hicieron ver que no les estaba gustando nada esa actitud. No se podía llegar a Kiev, hacerte la foto y prometer 40 Leopards y luego no entregar absolutamente nada. De hecho, a España le ha costado mucho entregar, por ejemplo, vehículos M113, que han entregado 40, cuando en realidad en muy poco tiempo está previsto que se jubilen 600 vehículos. Eso es lo que no se entiende desde allí. Pero si los vas a jubilar, ¿por qué no nos lo entregas? Si esos vehículos, aunque sean tecnología de los años 70, ellos le van a sacar el 100%. Eso es lo que no se entiende, y eso es lo que a mí desde el Ministerio de Defensa ucraniano me hicieron ver. Y unido a este tema de la política un poco española, aunque no es ¿cómo cuando tú vienes del frente, cuando has compartido trincheras, cuando has visto cómo la gente sufre, sangra, y te encuentras en España con gente diciendo hay que pedir la paz, no hay que mandar armas, hablo directamente de Podemos y de su forma, ¿uno cómo se le queda al cuerpo? Cuando ha visto que Bueno, al Andrí de turno o al Arturo de turno lo han volado por los aires. yo el otro día ponía un tuit que decía, o son prorrusos o son imbéciles. O sea, el propio argumento de vamos a contribuir a la paz no entregando armas, y cuando entregas armas lo único que haces es contribuir a la guerra, es estúpido. Porque estamos hablando de un agredido y un agresor. No los puedes poner al mismo nivel. O sea, tú lo que estás propiciando es la victoria del agresor. Que el agresor se pasee, que tome todo el país, que persiga a gente con listas negras, que coloque a un títere. Eso es lo que estás promoviendo con esa actitud. O sea, estás haciendo exactamente lo que Rusia quiere. O sea, si buceas un poco los tweets antiguos de Podemos, sobre todo en 2014, son claramente y abiertamente prorrusos. El propio Pablo Iglesias ha hecho declaraciones, por ejemplo, diciendo que le parecía muy mal que el gobierno nazi de Ucrania visitara la Unión Europea. El gobierno nazi de Ucrania. O sea, un gobierno que ha votado el 73% de la gente. Entonces, yo creo que no son imbéciles, lo que son es prorrusos. Entonces, ¿cómo se me queda el cuerpo? Pues cuando me preguntan, los ucranianos te preguntan mucho, ¿allí hay prorrusos en España? Y digo, pues mira, la gran mayoría de gente no es prorrusa, pero sí que hay gente, uno de los socios de gobierno es prorruso. Y se disfraza, no sé si por una nostalgia comunista, pero se disfraza de pacifismo. Pero en realidad yo creo que son abiertamente prorrusos. Es mi opinión, ¿eh?
¿Y cómo reaccionan ahí cuando tú le dices a ellos? Bueno, ellos de alguna manera conviven con eso en su propio país, ¿no? Lo que llaman los badniks. También hay muchísimos nostálgicos de la era soviética y del Imperio ruso. Y ellos conviven con eso en su país, así que no les Pero, extraña nada. pero bueno, digamos que podría ser comprensible que una cierta parte de Ucrania hay ese tipo de gente, bueno, pues Sí, digamos melancólica o ruso, ¿no? Digamos, pero que en la Europa occidental haya partidos políticos que están en el gobierno que defiendan directamente que no se den armas, porque de esa manera a ellos tiene que chocarles. O sea, vivís en Europa. O sea, les no choca, estás. les choca y por eso hay que explicarles un poco el contexto. Es decir, estos son o bien nostálgicos del comunismo y por tanto, o bien que son contrarios a Estados Unidos y a la OTAN y por tanto van a comprar cualquier cosa que se ponga a eso y por eso compran la Rusia de Putin como el ejemplo antiimperialista y anticolonialista. Antiimperialista Putin, pero lo compran. Y luego hay otro tipo de partidos, que son los partidos de extrema derecha, directamente financiados por el Kremlin. O sea, y eso hay que, yo por ejemplo a mi conductor, que el país es muy grande, pasamos muchas horas hablando de todo esto en el coche, al final una de las conversaciones es, él me lo dice, pero ¿cómo es posible que en España haya gente que le compre esto a Putin? Bueno, en España y en Latinoamérica y en África y en, sí, y en el resto de Europa hay un porcentaje de la población, un 5 un 10%, que son o de extrema izquierda o de extrema derecha, que le está comprando esta moto a este. Y que les da igual defender lo indefendible. Y que no están dispuestos a creerse, aunque sepan en su foro interno que es verdad, que Rusia está cometiendo terribles crímenes de guerra. Pero están dispuestos a creerse eso. Ujú. Hablabas un poco del gobierno eh, ucraniano. Hace poco he publicado dos vídeos sobre la figura de Zelensky. ¿Cómo ve el soldado de trinchera, el que está ahí al frente, cómo ve a Zelensky? Yo creo que el soldado de trinchera ni se lo plantea. O sea, ahora mismo la lucha que tienen por delante es tan existencial, tan de reinicio de todo, que para ellos Zelensky es como un soldado más. Ellos te dicen, muchos de ellos te dicen, yo no voté por Zelensky, pero lo que está haciendo Zelensky ahora es lo que tiene que hacer. De alguna manera pedir ayuda en el exterior, hacer buenos discursos, insistir en la llegada de armamento, eso es lo que tiene que hacer mi presidente. Y no se plantean si es un político que les gusta o no, porque yo creo que ya Zelensky ha llegado a un momento en el que ha trascendido de la política. Para ellos ya es uno más, es un tipo vestido de verde como ellos y de alguna manera está en su trinchera, la trinchera política, pero que se ha acercado al frente, cosa que no ha hecho Putin. Ujú. Y de alguna manera sí que hay, yo creo que un consenso bastante amplio de que Zelensky está haciendo lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer. Ujú. ¿Tú eres también de la opinión de que Zelensky se iba a pirar el primer día o tenías confianza en él? Porque bueno, como sabes, ese primer discurso que de yo me quedo aquí y tal, creo que Sí, nos cogió a todos, ¿eh? Incluso a sí, mí sí. también tenía mis dudas con Zelensky, tenía mis dudas de que cogiera las de Villadiego. Mira, mi amiga Olga, que es traductora, habla perfectamente el español, ella no es votante de Zelensky, además antes de la guerra le caía bastante mal y lo criticó en redes sociales mucho y tal. Y ella está convencida de que la invasión sucede cuando sucede, porque Putin detecta que Zelensky es débil. Es un tipo el que ha visto en el programa ese de Claro, Soloviev acabé en Rusia, Ujú. haciendo el canelo. Bueno, él lo considera un José Mota de Ucrania. Y no, desde Rusia no se detecta ese líder que luego hemos visto. En realidad yo creo que no lo detecta nadie. Y ella dice, si hubiera estado en el poder Poroshenko, Putin no hace la invasión. Ujú. Pero la realidad es que cuando empieza la invasión, él decide ponerse el traje de héroe y hacer el mejor papel de su vida y en ello sigue. Ujú. Vamos a ver qué pasa cuando termine la guerra, Sí, porque pero de porque momento la posguerra va a ser muy dura y va a ser dura, sí, va a ser muy dura. larga. Y sobre todo, ya para terminar, y no tengo más tiempo, a todos mis invitados les digo
una apuesta de 5 euretes a cómo termina esto. ¿A qué te juegas tú los 5 euretes? Bien, yo creo que ahora mismo los aliados de Ucrania le van a dar tiempo a Kiev para hacer su contraofensiva. Yo creo que triunfe esa contraofensiva o fracase esa contraofensiva, después del verano habrá un intento por sentarse en la mesa y parar esta historia, no creo que con una paz duradera, pero sí por lo menos con un armisticio y con algún tipo de seguridad para Ucrania de no volver a repetir este ciclo. Está digamos que sería el tercero, porque ya tenemos 2014, 2022 y que hubiera otra invasión en el futuro. Pero sí, tengo la sensación de que se puede abrir una ventana de oportunidad a partir después del verano de negociación. Apuesto porque la contraofensiva ucraniana consiga cortar ese corredor que une Crimea con el Donbass y que eso propicie que Putin se siente en la mesa de negociaciones en una situación mucho más adversa. No sé Pues si estoy expresando un deseo o tú has una estado realidad. allí, tú has estado allí, tú has visto cómo funcionan, cómo luchan los soldados ucranianos. Mejor que tú no lo puede decir nadie. O sea, eso, aquí nosotros somos tuiteros y señores que estamos en un sofá y en Yo mi caso, también, yo también. no, ya, pero bueno, o sea, tu experiencia con los ucranianos en el frente es mucho más grande que la que podamos tener el 99% de los que aquí hablamos de la guerra. Aunque yo, Pero a mí también me ha sorprendido el desempeño, ¿eh? O sea, yo que he estado con ellos ya en varias ocasiones, con varias unidades, a mí también me ha sorprendido y tiene que ver, como dice por ahí un meme del principio de la guerra, ellos dicen, joder, menos mal que estos tíos son más estúpidos que nosotros. Pues mm, se debe un poco a eso, o sea, la dejadez, los errores rusos terribles, la falta de motivación por parte de Rusia, o sea, que creo que se junta un poco todo. Y por ahí, pues creo que también puede venir una tercera contraofensiva ucraniana exitosa, mm. creo. Pero no lo veremos hasta dentro de 2 o 3 meses, cuando tenga Ucrania a todos sus soldados formados en ese tipo de vehículos y sobre todo a los vehículos. Mm. Pues Alberto, muchas gracias por acercarnos lo que es la guerra al frente, las trincheras, los soldados. Ha sido un verdadero placer, pero así con mayúsculas, escucharte y contarnos lo que tú has vivido en primera persona. Gracias por... El placer ha sido mío, creo que de alguna manera te lo debía, porque yo voy también siguiéndote a ti, informándome contigo todos los días, los hilos, los vídeos, que se los recomiendo a todo el mundo. Así que nada, yo te animo a seguir y te seguiré desde aquí, desde Ucrania. Yo desde mi sofá aquí seguiré dando guerra y espero que también tú nos cuentes pronto esa contraofensiva, ojalá. Ojalá. Muchas gracias por todo y nos vemos.